La República Dominicana tiene un potencial económico impresionante en el sentido de que lo que primero tenemos es la ubicación geográfica, que no muchos países la tienen. Estamos en el medio del mundo, digamos. Estamos cerca de la mayor economía del mundo, que son los Estados Unidos. Estamos cerca de muchas de las islas del Caribe y compartimos la isla con la República Hermana de Haití. Lo otro son los recursos naturales y los recursos humanos con que cuenta la República Dominicana. La reforma del Código de Trabajo del 90, la reforma arancelaria de los 90 y la reforma tributaria de los 90. Esto nos puso a nosotros en un gran camino del crecimiento. Es indudable que en las últimas décadas República Dominicana ha sido una de las economías que mayor crecimiento ha tenido en la región. República Dominicana cuenta con disposiciones que crean condiciones favorables para la instalación de centros logísticos en el país, lo que permite que empresas en condiciones ventajosas puedan montar sus centros de distribución, apalancarse también en el mercado local, el cual suplen, pero también tomar otros mercados cercanos. Además cuenta con una importante conectividad con las islas del Caribe, con Centroamérica, con Estados Unidos, con Sudamérica, no solo a nivel marítimo, sino a nivel aéreo. Contamos con aeropuertos de tránsito importante, como el aeropuerto de Punta Cana, por ejemplo, que no solo trae más de 3,5 millones de turistas, sino que permite que llegue una cantidad importante de aviones que pueden transportar en sus barrigas mercancía para tomar mercados internacionales. Hay otros países incluso que ya están utilizando el hub aéreo de la República Dominicana para hacer llegar sus productos a países como Rusia. Esto demuestra la gran potencialidad de la República Dominicana. ¿Por qué no estamos aprovechando ese potencial que tiene nuestro país para tener mejor calidad de vida de los ciudadanos, pero además de poder servir de plataforma de negocios, de intercambio, de recepción de inversiones, de convertirse en la potencia económica de Centroamérica y el Caribe? ¿Cuáles son esas limitaciones? Yo creo que lo primero está en el orden institucional, es decir, en la capacidad de cumplir y hacer cumplir las reglas de juego igualmente para todos. Entonces nosotros hemos visto de que tenemos un orden institucional débil, donde tenemos reglas de juego no muy claras, no muy consistentes, y no se cumplen igual para todos y tampoco se hacen cumplir por parte de las autoridades. El tema del orden institucional y unas reglas de juego que no están claras y no se aplican consistentemente igual para todos, es el fundamento de todo país o de toda nación que quiera aprovechar un potencial que tiene, y en este caso el potencial que tenemos en la República Dominicana desde el punto de vista económico. Nosotros hemos venido diciendo que ya la economía tiene muchas dificultades para crecer. ¿Por qué? Porque ya este modelo de desarrollo productivo que nos dimos a partir de los 90 ya luce agotado. Si nosotros tenemos una sola zona de comercio, el mundo es uno solo, no hay fronteras económicas. Entonces el país nuestro, con toda la potencialidad que tiene, ha venido perdiendo muchas capacidades competitivas en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos prácticamente nada que llevar al mercado internacional. Es decir, solamente hemos estado llevando al mercado internacional bienes primarios, es decir, bienes agrícolas. Hemos estado siendo exitosos en la exportación de aguacate, de guineo, café orgánico, pero después nos hemos convertido en un país importador y hemos destruido dos fases fundamentales del crecimiento de los países, que son la agricultura y la industria. Eso lo hemos destruido. ¿Cuáles son aquellas cosas que debemos desarrollar para convertirnos en un hub del Caribe? Lo primero es el fortalecimiento de capacidades. La logística es un mundo de gran sofisticación, desarrollo, aplicación de tecnología, de nuevas técnicas para eficientización de procesos. Y se requiere contar con un capital humano
con una cantidad suficiente, una masa crítica de personas que puedan desarrollar todas las tareas especializadas. Se dan en el marco de una operación portuaria, aeroportuaria, para facilitar y agilizar el proceso de entrada y salida de mercancías y de almacenaje. La estructura de costo interna en República Dominicana es relativamente alta cuando nos comparamos con otros países, los procesos burocráticos de permisología para iniciar un negocio, pero luego de que está operando ese negocio tiene que asumir unos costos de combustible más altos que Centroamérica, 20-25% más altos que Centroamérica, tiene que asumir unos costos de transporte 40, 50, hasta 100% más altos que en Centroamérica, dependiendo del país con que nos comparemos. La energía eléctrica, tenemos un alto precio de la energía eléctrica cuando incluimos no solamente el precio que pagamos al servicio público, pero también tenemos que autogenerar y pagar subsidios que salen de los bolsillos de los contribuyentes. Y entonces, en general, vemos que hay unas estructuras de costo interna que impiden que el país pueda servir de plataforma de negocio y aprovechar ese potencial que tiene. Aquí República Dominicana tiene una gran tarea y es reducir la excesiva carga burocrática, enlazar electrónicamente a través de la ventanilla única de comercio exterior a todos los actores públicos que otorgan autorizaciones, mejorar los procesos, mejorar la tecnología de estas entidades. Lo difícil que se hace echar a andar un negocio dentro de las reglas de juego, porque muchos estamos haciendo también actividad económica fuera de las reglas de juego, en la informalidad. Estimamos que la informalidad cubre un 50-55% de la economía, y esto entonces parte de los temas que no permiten que aprovechemos ese potencial que tenemos como nación desde el punto de vista económico. O sea, nosotros tenemos un país hoy con un salario deprimido, con un poder adquisitivo que data a los 90. Tenemos un país totalmente endeudado. Tenemos un país que hemos destruido el aparato productivo nacional, es decir, lo que agregamos valor. Destruimos el campo, destruimos la industria. Y tenemos un turismo que ha sido impulsado por el sector privado, que ha sido héroes y heroínas, pero que ya hay que transformarlo. Tenemos una deuda externa que ya no podemos más. Tenemos problemas fundamentales como el problema eléctrico que no lo hemos podido resolver en 60 años. Tenemos un problema de salud que tampoco lo hemos podido resolver. Tenemos un problema de transporte que no hemos podido resolver. El Estado dominicano se ha debilitado tanto que yo he dicho que tenemos un Estado cuasi fallido por el hecho de que una de las funciones principales de un Estado es proveer bienes públicos a la ciudadanía. Y este Estado hace mucho que dejó y se olvidó de eso. La República Dominicana, similar a muchos países en América Latina, aplica políticas públicas que muchas veces no son sostenibles en el tiempo. A diferencia de países que hemos visto, por ejemplo, Singapur, Corea del Sur, que desde los años 60 vienen aplicando una serie de políticas públicas sanas para promover la inversión, la producción, la generación de empleos dentro de las reglas de juego, con un orden institucional muy fuerte. Eso no es igual en muchos países de América Latina y no es diferente en la República Dominicana. Entonces, cuando vemos estos países que tienen orden institucionales débiles, con políticas públicas que muchas veces solamente ven el corto plazo, nos damos cuenta de un momento a otro de que esas políticas no son sostenibles. Y por eso vemos esta inestabilidad en cuanto a el tema económico, que se presentan estas crisis. En República Dominicana nosotros podemos hablar de que desde los años 70 para acá han habido crisis cada 10 o 12 años. En los 80 hubo una crisis, a principios de los 90 hubo una crisis, a principios del 2000 hubo una crisis. Y la pregunta es, hacia adelante, ¿cuáles son las tendencias que hemos estado asumiendo en nuestro país de saber si estas políticas que hemos estado aplicando desde esa última crisis que surgió a partir del tema financiero, si son sostenibles en el tiempo? Nuestra tesis es que no son sostenibles en el tiempo.
Esta es la historia de los últimos casi 70 años de la economía de Puerto Rico. Y ustedes ven ahí algunas cosas. Esta línea gris lo que refleja es el promedio de crecimiento anual década por década. Fíjense lo que pasó. En los 50 el crecimiento era 6, después fue 7, después bajó a 4, después bajó a 2, más o menos se mantuvo ahí al 2.7, después 0.4 y ahora está bajo 0. O sea, que lo que vemos es una tendencia histórica de una economía que fue perdiendo su capacidad de generar crecimiento endógeno. ¿Y qué pasó? Bueno, eso lo cubrimos, lo encubrimos, porque pasaron varias cosas. Pero una de las cosas que pasó fue que a partir de los 70, las transferencias de Estados Unidos a Puerto Rico aumentaron significativamente y eso alimentaba el consumo. Lo otro que ocurrió es que el gobierno empezó a crecer rápidamente y eso también mantenía el nivel de consumo a niveles relativamente altos. Tercero, se aprobó una legislación en Estados Unidos que daba ciertos incentivos contributivos a las empresas norteamericanas en la isla y eso ayudó no solo al sector de manufactura, sino que también ayudó a crear un sistema financiero extraordinariamente líquido que permitió financiar consumo. Más que inversión, consumo. Todas esas cosas mantuvieron la impresión de que la situación estaba mejor de lo que estaba, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era una economía que iba perdiendo esa capacidad productiva, pero mantenía su capacidad de consumo. Y eso se amplió más adelante, acumulando cantidades de deuda extraordinariamente altas. Esto es lo que ha pasado a partir del año 2001 hasta la proyección al 2020. Fíjense que a partir del año 2006 la economía dejó de crecer, empezó a contraerse. Estas son contracciones. En el 14, el 13, el 14, el 15 y la proyección para este año fiscal de una contracción de 1.8 y para los próximos 2 años fiscales de alrededor de 4% cada año. Y el año 20 la proyección es 1.6. Y esta gráfica en cierto sentido explica ese comportamiento. Esta es la inversión en construcción. En el año 99 era el 17% del Producto Nacional Bruto. En el año 2016 fue 4%. En el 99 era 7.000 millones y en el 2016 fue 2.400 millones. Así que si uno mira esos números, pues sabe por qué la economía se contrajo como se contrajo en este periodo del 2006 en adelante. Y son cifras dramáticas porque regresar a este nivel de 7.000 millones con la situación fiscal extraordinariamente restringida no va a ser posible en mucho tiempo. Esta gráfica es muy interesante y nosotros en la oficina mía en el 2010 la hicimos por primera vez. Y lo que decía era, en el 2010, ¿cuánto tiempo le tomaría a Puerto Rico regresar al nivel de ingreso del PNB real del 2006, el último año antes de la contracción masiva? Bueno, pues en el 2010 pensábamos que si la economía crecía al 1.8% empezando en el 2010, para el 2016 íbamos a regresar al 2006. La última vez que lo hicimos, que fue hace poco, regresamos, si la economía crece al 1.8% del 2020 en adelante, regresaríamos al nivel del 2006 en el 2036. O sea, que perderíamos 30 años de la evolución económica que uno esperaría, ¿no? Eso da una imagen de una economía que por muchos años estaba creciendo, etcétera, pero que terminó en esto. ¿Por qué terminó en eso? Mal manejo fiscal, mal manejo económico, compensando
la falta de crecimiento económico con endeudamiento, y del 2001 al 2012 se emitieron 42.000 millones de dólares en deuda para cubrir 22.000 millones de dólares en déficits operacionales, sin realmente posibilidades de reparo. Resultado, Puerto Rico tiene una deuda del sector público alrededor de 70.000 millones, a la cual habría que agregarle el déficit de las pensiones y todo lo demás, que la llevaría como a 100 y pico de millones. Y el resultado de eso es que estamos operando bajo una sindicatura, en efecto. Las principales reformas, yo creo la primera es el reconocimiento por parte del liderazgo político en Cuba de que el Estado cubano tiene que concentrarse en lo que es estratégico para el país. Eso es lo primero de todo. Venimos de una cultura muy estatista, con un Estado expandido, presente como la luz en todos los lugares o como Dios, más del 94-95% de presencia del Estado en casi todas las formas económicas. Hoy desde el liderazgo político se ha reconocido que eso tiene que cambiar. De hecho, ha habido una movilidad muy grande desde el empleo estatal, sobre todo del aparato burocrático del Estado, hacia otros sectores. Más de 500.000 de personas se han movido en los últimos 3 años, 4 años, desde aquel sector hasta este otro sector que pueden ser las cooperativas, el cuentapropismo o el sector empresarial cubano. Eso ha ido pasando en un proceso, yo diría que ha sido bastante bien manejado. Al inicio se pensó hacerlo muy rápido, después el propio liderazgo político cubano se dio cuenta de que era demasiado sensible hacerlo con una velocidad muy alta y bueno, se ha ido haciendo poco a poco. Yo creo que el otro elemento importante de esas reformas políticas ha sido reconocer la necesidad de la inversión extranjera directa para el desarrollo del país. Durante mucho tiempo Cuba tuvo otra relación y sobre todo otra percepción con relación a la inversión extranjera directa. Hemos ido pasando de una fase a otra, de considerarla un enemigo del desarrollo del país, a considerarla un mal necesario, a considerarla un complemento no deseado, después un complemento y ahora a considerarla una necesidad para el desarrollo. Eso ha ido acompañado de una política de inversión extranjera que, reitero, no es solo la ley, sino es la ley, son los reglamentos de una construcción desde los sectores de cuáles pueden ser los principales negocios que puedan mover a cada uno de los sectores. Eso se ha ido construyendo desde hace ya 4 o 5 años. Ha habido una labor grande de promoción para la inversión extranjera directa. Yo creo que la otra principal reforma que ha ocurrido es la de darle más facilidades al sector no estatal, incluyo cooperativas y sector privado, pequeño sector privado en Cuba, para que tengan mejores condiciones de trabajo y de expansión. Ha sido una lucha no solo económica, sino también política, por la propia cultura heredada de donde venimos, pero eso se ha ido haciendo. Hoy por hoy hay, yo diría, es la primera vez en la historia moderna de Cuba, contemporánea, del año 68 hacia acá, que en un documento político de tremenda trascendencia, como es los documentos del partido, aparece claramente definido que la propiedad privada es parte, es un socio más en esa búsqueda de la visión de país. O sea, esa percepción política que yo reitero, no es que haya habido un cambio radical 100%, pero sí ha habido una aceptación política o ideopolítica de esto, pues pienso que ha sido otro de los cambios sustanciales. Si lo miramos y miramos entonces la otra parte, ¿no? La parte de las consecuencias, yo diría, no hemos logrado lo que hace falta en crecimiento económico, hemos mejorado los flujos de inversión hacia el país, hoy tenemos, sin embargo, una estratificación social diferente a la que teníamos hace un tiempo atrás. Se están produciendo procesos de concentración de riqueza y se están produciendo algunos, yo diría, puntos de pobreza en algunos segmentos de la sociedad. Y lo otro que yo pienso que es fundamental
es que esto obliga a un ejercicio de evaluación y modernización de las políticas públicas, especialmente en los temas que tienen que ver con la equidad y con la justicia social. O sea, Cuba ha cambiado sustancialmente y los pilares en los cuales se basaba la equidad y la mejora social en Cuba tendrán que ser replanteados. En lo fundamental, por lo menos desde los economistas, lo que pensamos es que necesitamos no solo una mejor asignación del gasto público, sino también una mejor utilización del gasto público. O sea, no es ni siquiera hacer más con menos ni nada por el estilo, es saber dónde hay que poner la plata, tener mejores mecanismos de asignación y sobre todo tener mejores condiciones para la utilización efectiva de ese gasto público. Cuba es una isla, es un país con fuertes restricciones fiscales, o sea, nosotros no estamos en la época de la borrachera fiscal o de la fiesta fiscal, no estamos en esa época. Yo creo que eso hay que entenderlo y por lo tanto hoy tenemos que ser muy precisos y tenemos que generar buenas políticas para poder usar eficientemente los recursos fiscales que tiene el Estado. Para que tengan una idea, creciendo una tasa del 2,5%, del 3%, nosotros demoraremos en alcanzar el ingreso nacional per cápita que tienen algunos países de América Latina, unos 35 o 40 años. Y demoraremos 25 años en alcanzar el ingreso nacional per cápita que nos hace falta para pasar de países de alto desarrollo humano a países de muy alto desarrollo humano. Por lo tanto, los ritmos de crecimiento sí importan, definitivamente. Algo así como si hiciéramos una matriz de doble entrada, pues cada uno de los sectores y empresas estarían midiéndose en función del aporte de esos sectores. Y las políticas públicas tendrían que caminar por ahí. Haití es reconocido en el mundo, en primer lugar, por la gesta revolucionaria de haber sido el primer país independiente después de Estados Unidos en América, abolir la esclavitud y vencer al colonialismo. De manera que esa sociedad se erigió en contra de la situación que le imponía el colonialismo y ellos lograron realizar esa gran hazaña histórica. Sin embargo, esa gran hazaña no trascendió en, digamos, otorgar resultados para la población que estuviesen a la altura del sacrificio que eso significó para la población en general. ¿En qué sentido? Bueno, es verdad que se obtuvo lo más grande que el hombre puede tener, que es la libertad. Pero esa clase dirigente no tenía un proyecto de país, un proyecto de sociedad. Y ellos recorrieron el mismo trayecto de las metrópolis colonialistas, de las cuales ellos se habían liberado. Al extremo que, como ustedes saben, tuvimos 2 reyes y un emperador, y 2 emperadores. De modo que esa situación, ese primer evento, no permitió convocar a la sociedad haitiana para desarrollar un proyecto verdaderamente nacional. Esa revolución no permitió cohesionar la sociedad para avanzar hacia, digamos, estadios más avanzados desde el punto de vista social e histórico. Porque hay que recordar que el esclavo luchaba por su independencia, pero era una acción individual, ¿no? De manera que ellos se independizan, proclaman una república y empiezan a construir una nación. Esa construcción de la nación es lo que yo entiendo fue un intento fallido, porque no se logró una verdadera cohesión social para consolidar eso que sería un proyecto nacional haitiano.
La nación está ahí, pero no está cohesionada. Y después de la revolución, el trayecto que ha seguido la historia de Haití, no hemos tenido una sola convocatoria nacional que convoque a la población haitiana para cumplir con esa asignatura pendiente. Dicen que la suerte no existe, pero el azar existe en la historia. Entonces llegó el terremoto del 2010. De manera que el terremoto encuentra un país empobrecido, o sea, ya tenía el reinado del más pobre de la región, ya en ese momento. Un país empobrecido, con miles de muertos, con un crecimiento, cuando estaba Preval, Haití llegó a alcanzar un crecimiento de 2.6, 5 por ahí, pero claro, con la presencia de la cooperación internacional y todo lo que eso significaba, que lo voy a aclarar ahora. De manera que el terremoto opera como un factor de agudización de la crisis interna de Haití. Eso es muy importante porque los efectos que tuvo el terremoto fueron devastadores, como ustedes saben, y muchas veces se multiplicó por muchas veces el Producto Interno Bruto de Haití por las pérdidas del terremoto. Pero no solamente fueron las pérdidas materiales, sino el estado de ánimo, la psicología social del haitiano en el periodo post-terremoto. Eso también contribuyó muchísimo. Para que ustedes vean el asunto de la cohesión social, el gabinete de Preval se reunió a los 5 días del terremoto. O sea que él pasó los primeros 5 días con el primer ministro y 2 o 3 de sus ministros. Económicamente, bueno, lo vemos en las noticias, ¿no? Un desplome literal, ¿no? Estamos viendo importaciones que caen en el 50% en los primeros meses de este año, una inflación que va a superar el 790% este año también, y con precios del petróleo que son el principal insumo para Venezuela, que se mantiene alrededor de $40 el barril, que es muy por debajo de lo que está acostumbrado ese gobierno para, digamos, lo que es el gasto público, ¿no? Que al final Venezuela es un país que durante altos precios del petróleo hace una fiesta nacional, y cuando caen los precios del petróleo pues nos encontramos con líneas afuera de supermercados de gente queriendo comprar pan, ¿no? Eso se ha repetido una y otra vez, y eso quizás no se sabe suficiente, no se sabe a nivel internacional, pero el chavismo no es el primer ejemplo de este tipo de debacles, ¿no? Ya otros gobiernos con diferentes signos signos ideológicos han llevado a Venezuela a este tipo de problemas. Y bueno, en el entorno social, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Es un país en el que ya la población que todavía cree que es importante el tema de las formas democráticas, pues se ve desesperada porque ve que eso ya va a cambiar. Estamos viendo a un gobierno que se está moviendo de ser moviéndose hacia una, digamos, dictadura abierta, ¿no? Pero también el tema de la frustración en cuanto a la dificultad de conseguir las cosas más básicas, como papel higiénico, arroz, leche, etcétera, ¿no? Entonces eso está llevando a que las personas obviamente se mantengan en las calles protestando, y también que se dé el fenómeno del saqueo, que durante los últimos 2 años se ha convertido en algo muy típico. Y hay una serie este año, por ejemplo, la cantidad de saqueos que hemos visto supera los niveles del último año y medio, por ejemplo. Es muy típico que grupos de venezolanos se organizan para saquear negocios, no solo del dinero, sino productos que luego pueden revender en el mercado negro, ¿no? Entonces, en este cuadro, básicamente lo que no vemos es un gobierno que esté dispuesto a cambiar el rumbo económico, y en Venezuela es muy típico que se utilizan controles de precios y controles de cambio. Lo ha hecho cantidad de gobiernos y siempre terminan en el mismo tipo de distorsiones, ¿no? Mercado negro para productos, mercado negro para dólares, una ineficiencia tremenda en la asignación de recursos, y
un esquema que ahorca al sector privado, ¿no? Y bueno, y cerrando un poco con cuáles son los vicios del sector público venezolano, y eso es muy importante porque a mi juicio, digamos, son la raíz de lo que estamos viendo en Venezuela hoy día. No existe responsabilidad fiscal. Nunca ha existido responsabilidad fiscal en Venezuela desde que en 1914 se descubrió el petróleo en cantidades comerciales, ¿no? Todo gobierno ha llegado, ha hecho una fiesta popular cada vez que los precios suben, no ahorran nada. Y cuando caen los precios del petróleo, nos vemos con que no se pueden comprar cauchos para el automóvil, azúcar, etcétera, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, la idea de que los recursos petroleros están ahí precisamente para que el político los utilice para perpetuarse en el poder, para mantenerse popular y para poder eventualmente cederle la CIA a otro del mismo partido, ¿no? Luego, el uso de políticas dañinas al clima de negocios. De nuevo, los controles de precios mantenidos por muchísimo tiempo, los controles de cambios mantenidos por muchísimo tiempo simplemente no funcionan. Lo hemos visto una y otra vez en cantidad de países. En el caso de Venezuela, pues se da lo mismo y se ha repetido en varios gobiernos que lo usan como muletilla, ¿no? Como un parche para solucionar un problema en el corto plazo que luego crea problemas mucho mayores a largo y mediano plazo. Que el político mantiene el status quo, no trata de innovar, no trata de, digamos, crear reglas claras que impidan que el mal manejo de los recursos termine arruinando al país. Y eso es algo que lastimosamente lleva a instituciones débiles y corruptas, y eso es, digamos, uno de los problemas más graves en Venezuela. Yo creo que al final el ejemplo de Venezuela y la gran lección que nos da a todos en la región y en el mundo es que tener mucho dinero mal manejado es peor que no tener dinero, ¿verdad? Y es un gran problema. Y Venezuela, cuando la gente me pregunta cómo entiendo Venezuela, yo les digo que Venezuela es como lo que llamamos en Estados Unidos un shopaholic, ¿no? Es alguien que con la tarjeta de crédito no tiene control, que está adicto al malgasto. Y Venezuela tiene que llegar a entender que tiene ese problema y como todo adicto tiene que ir a terapia, tiene que ir a reuniones de grupo, tiene que tomar una serie de cuidado con los amigos con los que me reúno, en fin, toda una serie de medidas que uno como ser humano toma también cuando está adicto a algo, ¿no? Y eso implica tener reglas fiscales restrictivas, eso implica ahorrar dinero en un fondo e invertirlo para el futuro y que el político no simple y sencillamente lo pueda usar para crear cualquier tipo de proyecto de visibilidad política, ¿no? Mal manejo fiscal, mal manejo de la economía, falta un plan con estrategias claras de desarrollo económico que todavía no lo tenemos. Que alguna gente sabía que venía esto, ¿no? Se estaba proyectando, pero los responsables de tomar las decisiones actuaron como si no hubiera un problema y siguieron repitiendo lo mismo. Y si no hubiera sido por la pérdida de acceso a los mercados de capital, hubiesen seguido con la misma... O sea, fue un problema del liderato político y yo he repetido muchas veces que el problema de Puerto Rico realmente fue un problema del sistema político. Hay un libro buenísimo que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Why Nations Fail. Y el bottom line, el final del libro es: las naciones fracasan cuando sus sistemas políticos fracasan. Bueno, pues el caso de Puerto Rico yo creo que es el ejemplo mejor que ilustra eso. ¿No cree que hay responsabilidad en la devaluación política actual en este orden? Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campín y Jaime Lucinchi. Absolutamente, ¿por qué? Entonces Lucinchi y Luis Herrera son inocentes también. Es que esto no se puede plantear así. Aquí ¿Cómo lo plantearía usted? cometimos muchos errores a lo largo del proceso democrático. Nosotros no construimos un sentido, una política económica para una Venezuela moderna, ni Rómulo Betancourt, ni Rafael Caldera, ni Carlos Andrés Pérez, ni Raúl León. Nosotros
permitimos que el paternalismo siguiera siendo la base de la política económica del país. Ese fue el error fundamental que nos tenía que estallar en cualquier momento. Cuba, Puerto Rico y República Dominicana comparten o tienen como denominador común el hecho de mirar hacia arriba y de no mirar hacia abajo. Y yo creo que nos hemos demorado mucho sin mirar hacia abajo. El Caribe existe, la gran cuenca del Caribe existe, y es una enorme oportunidad para estas islas de poder aprovecharlas si se hace bien y se hace de manera proactiva. En el caso de Puerto Rico, yo creo que la relación se tiene que dar no por vías gubernamentales, sino por vías empresariales, como fue en un momento y como debe volver a ser. O sea, yo creo que una de las consecuencias de la globalización, ese fenómeno que se ha hablado mucho, es precisamente que abre las oportunidades para ese tipo de intercambio que es muy importante. En el caso de Puerto Rico y República Dominicana, yo creo que hay sinergias en muchas áreas, y hay áreas donde Puerto Rico y República Dominicana, como hicieron en una ocasión, pueden inclusive formar redes de cadenas de abasto, de cadenas de valor que sean mucho más importantes. Pero eso tiene que ocurrir por iniciativa de los sectores privados. Una de las grandes cosas que debemos hacer los dominicanos es dejar de estar pensando en que viene el lobo, y eso nos quita potencia, nos pone lentos, y lo que requiere República Dominicana es avanzar, porque tenemos muchos retos, pero solo se superan con trabajo en equipo y con colaboración. Queremos buscar soluciones a partir del sector privado, pero el sector privado muchas veces solo puede proponer, principalmente cuando hay un sistema político secuestrado por ciertos grupos, partidos que están enquistados en los distintos estamentos del poder, que no permiten ha habido una separación entre la ciudadanía, lo privado y lo público, lo político. ¿Y por qué decimos que estas políticas no son sostenibles? Hay un elemento principal que hemos estado viendo, y es el elemento de las finanzas públicas, de la política fiscal, como se llama desde el punto de vista económico, y tiene que ver con el patrón de gasto público, un incremento del gasto público más allá que los ingresos, que ha implicado que desde el año 2001 para acá hemos estado asumiendo deuda sobre deuda año tras año. El indicador que nos dice si una deuda es sostenible o no es cuánto estás pagando de tus ingresos para pagar intereses de tu deuda. Ya República Dominicana está en unos niveles de 24% de los ingresos del gobierno tributarios se están destinando solamente a pago de intereses. Ya esos son niveles muy elevados. Y cuando Brasil se hizo evidente que sus políticas no eran sostenibles, su pago de intereses era 25% de los ingresos del gobierno, de los ingresos tributarios. Entonces, cuando vemos este escenario, decimos, debemos hacer un giro de timón, un cambio de tendencia más antes que después, porque esa política en específico no es sostenible. Y si eso no se endereza, entonces puede tener repercusiones sobre toda la economía, en todos los ámbitos a nivel privado, que afecta el empleo, la inversión, la producción y los ingresos de los dominicanos, que es lo más preocupante. Yo creo que hay que pedirle a cada cosa lo que cada cosa puede dar. Siempre creo que se comete un grave error cuando alguien piensa que el mercado produce equidad y justicia. Para nada. El mercado produce eficiencia y productividad si se hace bien, si no, ni siquiera eso. Entonces, desde el liderazgo político, pedirle al mercado justicia y equidad, o intentar justificar la inequidad y la injusticia por una expansión descontrolada del mercado, es un error. Y pedirle al Estado eficiencia y productividad como algo natural es también un error.
Entonces, si usted suma lo positivo de uno y otro, entonces la combinación es buena. Si no, y puede hacer una combinación virtuosa de estas cosas. Tenemos la responsabilidad entre todos, gobierno, empresario, sociedad civil, ciudadanía empoderada, para hacer estos grandes cambios. Porque nos merecemos una República Dominicana hacia el futuro que sea productiva, que sea inclusiva, que no tenga la necesidad de depender del sacrificio y la lágrima de los dominicanos que expulsamos económicamente fuera del país, es decir, de la remesa, que la gente se sienta segura, que cuando el estudiante se gradúe de una profesión donde el sector productivo lo pueda asumir, donde haya movilidad social. La gente no viendo este mundo, señores, a pasar trabajo ni a ser pobre permanente. Lo único que debemos temer nosotros los dominicanos es a estar pensando constantemente de forma negativa y a tener una sensación pesimista respecto al futuro. El pesimismo nunca ha creado empleos. República Dominicana es un país estable que ha crecido durante los últimos 50 años de forma envidiable, en promedio un 5% por 50 años. Comparado con el reto que seguimos teniendo por delante como país de implementar lo necesario para crear ventajas competitivas que nos permitan hacer que nuestro crecimiento sea sostenible. Y esto requiere de un gran esfuerzo público-privado. De hecho, si queremos hacer más obras de impacto social, no necesitamos más impuestos. Y si necesitamos más impuestos, no necesitamos más empresas que tengan capacidad de pagarlo. Y si queremos empresas con capacidad de pagarlo, no necesitamos que les vaya bien a esas empresas. Y para que les vaya bien a esas empresas, no necesitamos que el Estado les genere condiciones de institucionalidad, infraestructura y desarrollo humano que le permita ser competitiva. Y para que el Estado realice eso, ¿no deben las empresas ser fiscalmente responsables? Quizás es más fácil de entender la importancia del vínculo común si vemos las cosas que nos unen. Por ejemplo, el interés de que crezca el turismo y las exportaciones como ejes fundamentales para generar mayores divisas es un objetivo, un reto común. Y es el reto común frente a decenas de países que están luchando por captar los mismos turistas que nosotros o exportar a los mismos mercados que nosotros queremos llevar nuestros productos. Y sí, es cierto que estamos localizados en una posición geográfica privilegiada, igual que decenas de islas del Caribe. Y sí, es cierto que tenemos un acuerdo de libre comercio con el mayor mercado de consumo del mundo, igual que decenas de países en Latinoamérica. Y sí, es cierto que nuestro clima es favorable para algunos productos agrícolas, igual que decenas de países del mundo. Al final, no somos únicos por lo que tenemos. Seremos únicos por lo que hacemos con lo que tenemos. Un ejemplo. Nuestra ventaja competitiva como país no es tener sol todo el año. Nuestra ventaja sería utilizar ese sol para suplir al menos una tercera parte de nuestro consumo eléctrico, como hacen países como Finlandia, Austria y Suecia, que no tienen sol. O como Costa Rica, más cerca y parecido a nosotros, donde el 98% de la energía consumida es con renovables. El reto que todos pudiésemos asumir es el de generar en conjunto, como alianza público-privado, esas condiciones para que el país pueda generar ventajas competitivas que permitan el crecimiento sostenido, no solo de los ingresos de las empresas y con ellos los del Estado, sino que todos en la población puedan sentir esas mejoras como fin fundamental de lo que buscamos. Pues en Barna creemos que las personas no son votos u obreros
que nos ayudan al fin que es generar dividendos o ganar el poder, sino todo lo contrario. Necesitamos los dividendos y el poder del Estado para cumplir con nuestro fin, que es el desarrollo de las personas.